Pues bien, adentrémonos ahora en algunas de las investigaciones científicas más recientes. Doyle y Gray, de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, publican en la revista Cognition en septiembre de 2020 un artículo sobre la importancia de la conciencia en el momento de la muerte. El paper se basó en 7 estudios que demuestran que morir, mientras se está más despierto, consciente y o lúcido, lleva a las personas a una conservación de la conciencia. El estudio consistía en mostrar diferentes fotografías de personas justo antes del deceso, en diferentes situaciones con una descripción de cada una. Un conjunto representativo de entre 1 y 2 centenares de individuos evaluaron la percepción post-mortem de cada fotografía, llegando a las siguientes conclusiones. A las personas que murieron en un estado mental relativamente más vívido se les atribuyó más percepción mental post-mortem, cuando mueren con los ojos abiertos y mientras están despiertos, frente a los que están en coma, mientras padecen ELA frente a los que padecen Alzheimer, mientras toman alucinógenos frente a los sedantes y mientras sueñan frente a los que están en un sueño profundo. Otra conclusión fue que la percepción de la conservación de la conciencia después de la muerte está impulsada más por la percepción general de la conciencia que por el miedo a la muerte. Los últimos deseos de los moribundos también tienen más peso moral si los hacen quienes finalmente mueren estando conscientes. La conservación de la conciencia percibida también se produjo en el contexto del mundo real de un cementerio histórico. Estos resultados revelaron una forma sencilla de aumentar su influencia tras la muerte y ponen de manifiesto tanto el poder de los finales como la naturaleza subjetiva de la mente. No obstante, a pesar de los esfuerzos de los investigadores en plantear dichas conclusiones como relevantes, no deja de ser un planteamiento propio de la percepción de una conciencia colectiva entre los vivos, y no de hechos empíricos basados, al menos, en las vivencias o experiencias de los que podríamos llamar retornados. Por ello he utilizado este artículo más como una introducción o una ilustración de todo lo que nos podemos encontrar en la vasta bibliografía científica actual. Así que a título personal atribuyo que este estudio no es exactamente un ejemplo de empirismo. Algo en lo que sí se centraron por su parte Rabeyron y sus colegas franceses, quienes publicaron en agosto de 2020 un análisis de las experiencias cercanas a la muerte, para comprender mejor los procesos psíquicos que las caracterizan, sus secuelas y cómo acompañar a las personas que las relatan. Su método propuso un análisis fenomenológico y psicodinámico de las entrevistas de investigación realizadas a 10 personas que relataron una ECM. Pretendieron esclarecer el contexto de la emergencia de la ECM, su subjetividad y sus secuelas, explorando la vida psíquica de cada persona más allá de la propia experiencia. Los resultados indicaron que las ECM aparecen como una solución psíquica específica, asociada a diferentes formas de experiencias traumáticas. Traumáticas. Esta es una palabra que no pocos investigadores resaltan. Los componentes de las ECMs expresarían un proceso de simbolización de estas experiencias, según una respuesta gradual que depende de la profundidad de la experiencia, lógicamente. Varios elementos fenomenológicos de las ECM, como la experiencia extracorporal, la revisión de la vida o el encuentro con un ser espiritual, serían la consecuencia de este proceso de simbolización formado por una autorrepresentación, no me atrevo a decir una invención propia, así como una disolución del yo. Conviene recordar este último concepto de la disolución del yo. Estos procesos engendran con frecuencia profundas reorganizaciones psíquicas cuya evolución dependerá del potencial transformador de la experiencia. En definitiva, las ECM aparecen como una organización de la experiencia que reúne, en un todo coherente, una compleja constelación fenomenológica de factores biológicos, psíquicos y culturales dispersos. Cuando se cumplen ciertas condiciones de la experiencia, las ECMs inducen procesos de transformación que a veces dan lugar a metamorfosis subjetivas. Las ECM aparecen así, como una experiencia de reanimación psíquica que permite resucitar la psique en paralelo a la resucitación del cuerpo,
a veces simultáneamente. Conclusión: las ECM representan una forma extrema de solución paranormal, cuya ocurrencia se ve favorecida por ciertos factores de la personalidad y por un contexto traumático. Además, durante esta experiencia, el proceso de simbolización y la apropiación subjetiva de las experiencias dejadas atrás inducen potenciales transformaciones del sujeto, en su relación consigo mismo y con los demás. Como toda experiencia en los límites del proceso de simbolización, las ECMs requieren un encuentro con otro, entre comillas, para expresar plenamente su potencial transformador. Los clínicos que se enfrentan a estas experiencias deben, por tanto, acompañar su integración con capacidad crítica y apertura. Otros autores como Royce, en Estados Unidos, sugieren que los profesionales de la ayuda podrían considerar que esto podría ayudar a los pacientes a comprender su prevalencia y podría ser una fuente de consuelo para aquellos que experimentan una gran pérdida, dolor o crisis en sus vidas. Más recientemente, en julio de 2021, las investigaciones de Martial et al. Realizadas en Bélgica y Reino Unido se centraron en la pérdida del yo, en las experiencias cercanas a la muerte, lo que denominaron la experiencia de la disolución del ego. Muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte describen, como parte de ella, una sensación perturbadora de tener un yo distinto. Sin embargo, no se habían realizado estudios empíricos para explorar la frecuencia o la intensidad de estos efectos. Después de encuestar a 100 personas que habían tenido una ECM, 80 participantes tuvieron sus ECM en situaciones que amenazan la vida, y el resto no. Los participantes completaron un inventario de disolución del ego y un inventario de inflación del ego para evaluarlos. También completaron la escala de relación con la naturaleza, denominada en este artículo NR6, que mide la autoidentificación con la naturaleza. Probablemente esta escala sea una escala estandarizada. Martial y su equipo encontraron resultados cuanto menos interesantes. Las puntuaciones totales de disolución del ego fueron más altas que las de inflación del ego, observando correlaciones positivas entre la experiencia cercana a la muerte y la disolución del ego, y especialmente con la intensidad de la experiencia fuera del cuerpo y la sensación de unidad. Es decir, cuanto mayor fue la intensidad de la experiencia, mayor fue la sensación de unidad, y menor fue el sentimiento de ego o de solo yo, o yo solo. Este estudio sugiere que la experiencia de disolución de los límites del ego es una característica común de las ECM. En otras palabras, que la persona pierde su percepción de egocentrismo como ser sobre el que todo gira para considerarse parte de un todo, o al menos de algo más grande que él. Como podemos apreciar, la investigación sobre la naturaleza de las experiencias cercanas a la muerte es amplia. Se han propuesto diversos mecanismos para explicar el origen de las experiencias, como las alucinaciones debidas a cambios fisiológicos en el cerebro de los moribundos. No obstante, cada vez hay más pruebas de que estas teorías no pueden explicar varias de las características de las ECM. Los estadounidenses Woolacott y Peyton presentaron en mayo de 2021 desde el Institute of Neuroscience de la Universidad de Oregón en Estados Unidos un estudio de caso detallado y ampliamente verificado. La médica Bettina Peyton experimentó una ECM durante el nacimiento de su tercer hijo, cuando tenía 32 años. Las características más destacadas de este caso, que probablemente ya conozcáis, incluyen una ECM profunda y 6 percepciones durante la parada cardíaca tras la RCP, la histerectomía, etcétera, etcétera, las cuales fueron verificadas por el personal del hospital y que no tienen aparentemente explicación fisiológica según el marco materialista en el que la conciencia se produce únicamente por la actividad de las neuronas en el cerebro. Como es habitual,
Las ECM conducen a un cambio fundamental en la comprensión de la naturaleza de la conciencia de quien lo sufre, y en lugar de lo sagrado en sus vidas. Esta ECM precipitó una transformación inmediata en el sistema de creencias de esta doctora. Esto es algo que ya se viene relatando en numerosos estudios y libros. Ella pasó de una perspectiva materialista durante toda su vida y su carrera, antes de la ECM, a otra en la que percibió inmediatamente la conciencia como algo fundamental e independiente de la actividad cerebral. Tan pronto como abrió los ojos en la unidad de cuidados intensivos después de la ECM, se dio cuenta de que esa vida no era la que quería seguir llevando. A este cambio inmediato le siguió la búsqueda de una forma de volver a ese estado de conciencia expandida, y culminó en una transformación no solo de su vida personal, sino también de su carrera. Peyton utilizó la meditación para volver a la esencia de esa experiencia, lo que se convirtió en una parte habitual de su vida después de la ECM. Con este artículo me vienen a la memoria todas estas experiencias fuera del cuerpo inducidas por un estado alterado de conciencia, no siempre de drogas o sustancias alterantes o estados traumáticos, sino a veces algunos autores relatan utilizando como medio la meditación, el mero silencio, relajación y autodesconexión extrema del cuerpo, y otras técnicas que se pudieran considerar de inmersión espiritual, encontradas ya incluso en las antiguas cuevas milenarias en las pirámides de Egipto o en otros lugares que el hombre ya ha conocido o construido como nexos de conexión hacia este más allá, ya desde el origen de la humanidad. Por otro lado, desde un punto de vista clínico, el ámbito médico tiene un papel fundamental no solo en la prolongación de la vida, sino también en ayudar a los pacientes a lograr una buena muerte. En este sentido, el científico Yeh y sus colegas en Estados Unidos estudiaron la demencia a lo largo de la trayectoria en que se va deteriorando hasta la muerte. Los hallazgos cualitativos revelaron que persisten las lagunas en cuanto a la comunicación con los proveedores sobre la progresión de la enfermedad, la continuidad y la honra de la muerte en un lugar preferido. Además, la mayoría de los cuidadores se recomendaría que se discutieran las decisiones sobre el final de la vida con ellos durante las primeras etapas de la enfermedad. Conclusión. Podría ser alentador expresar directamente a la persona todo el conocimiento acumulado sobre las experiencias cercanas a la muerte, desde un punto de vista clínico, ya desde los propios cuidadores en el ámbito médico o gerontológico, que pudiera de alguna forma ayudar en el proceso de morir. Eso que en algunas culturas ya se hace desde niños, lo que se conoce como enseñar a morir. Algo que incluso aquí hace no tantos años podía verse de otra manera, aunque fuera subliminalmente. Como cuando los ancianos y enfermos se despedían en sus casas, a menudo con niños cerca. A mi entender, no se trata de aportar un modelo efímero e ilusionante, sino más bien derribando estorbos, que hacen que el simple hecho de hablar de la muerte fuera del ámbito cultural y religioso sea un tabú tan marcado que nos hace sentir, yo no diría avergonzados, yo diría ignaros. El equipo del Dr. Ring, en Alemania, publicó en abril de 2021 un estudio en el que prestó especial atención a las experiencias cercanas a la muerte en las reacciones graves. Los pacientes describieron las mismas sensaciones reportadas en décadas anteriores: elevación, verse desde fuera, experiencias de túnel y luz brillante. Estos hechos confirman que a pesar de los avances científico-médicos, no se ha avanzado mucho, pero dicho de otra manera, tampoco se puede desmentir que con las investigaciones actuales, más precisas, no se puede descartar o demostrar la inexistencia de estos fenómenos. Es decir, se mantienen vigentes, ampliando conocimiento sobre ellos. Por ejemplo, en la cinética de la reacción anafiláctica, los síntomas cutáneos fueron reportados con mayor frecuencia como el primer o segundo síntoma, mientras que los síntomas cardiovasculares y de las vías respiratorias también fueron reportados como el tercer, cuarto o quinto síntoma.
En el 37% de los pacientes con reacciones graves, la vida cotidiana cambió desde que sufrieron el episodio anafiláctico. Podemos observar que a medida que aumenta el interés por las experiencias cercanas a la muerte, es cada vez más importante identificarlas con precisión para facilitar la investigación empírica y la reproducibilidad entre los evaluadores. Algunos investigadores han trabajado para reevaluar y ahondar en nuevos conceptos como las propiedades psicométricas de la escala de ECM. Normalmente se hace referencia a esta escala desarrollada por Grayson en 1983. Validar la escala de contenido de las experiencias cercanas a la muerte, que cuantifica las ECM de una manera más completa, es una de las partes de algunas investigaciones actuales. A partir de los resultados obtenidos y de las pruebas empíricas más recientes, se ha desarrollado, y este es solo un ejemplo, una nueva escala fiable para facilitar la investigación futura. De nuevo, este es un ejemplo de la vigencia de la importancia de la investigación sobre las ECM y todo lo que conlleva. Todo esto se repite y se confirma también aun cuando el condicionante cultural y religioso es diferente. La experiencia cercana a la muerte se refiere a una amplia gama de experiencias, con carácter subjetivo en la mayor parte de las ocasiones, asociadas a la muerte próxima. La mayoría de los supervivientes de la reanimación cardiopulmonar RCP experimentan ECM. Parece que los eventos cercanos a la muerte son experimentados de manera diferente por personas con diferentes puntos de vista culturales y religiosos. El equipo de CONSAF publicó en octubre de 2020 un estudio que tenía como objetivo explicar las ECM en los supervivientes de RCP musulmanes iraníes. Se utilizó un enfoque fenomenológico hermenéutico y cualitativo, influenciado por Ricoeur, para comprender el significado de las ECM de los supervivientes de la RCP. Surgieron 4 temas principales: las experiencias placenteras junto con el vuelo y la visión de la luz, la experiencia del transporte al más allá, la experiencia extracorporal y la revisión de la vida y los recuerdos en un contexto religioso. Como conclusiones del estudio, los supervivientes musulmanes iraníes de RCP informaron de ECMs muy similares a las informadas por los supervivientes de países occidentales, con diferentes religiones teístas. Y así, podríamos seguir recolectando artículos entre una a una por todas las revistas científicas, desde las de mayor prestigio hasta las de divulgación, incluso ahondando por cualquier red social, y si tenemos suerte, quizás con algún testimonio más cercano. Por ello, terminaremos con uno de los estudios más recientes que hemos encontrado, publicados en una de las revistas científicas de mayor impacto, como es Frontiers in Neurology, la cual disfruta de un factor de impacto superior a 4. A sabiendas de que puede haber otros muchos igualmente o quizás más destacables. Este artículo lo firma como primer autor el neurólogo y profesor de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, Daniel Kontziela. Como los neurólogos se ganan la vida con la preservación y restauración de la función cerebral, también están bien posicionados para abordar la ciencia que hay detrás de la transición de la vida a la muerte. En el ensayo en imágenes destaca las áreas de experiencia neurológica necesarias para la determinación de la muerte encefálica. Muestra los escollos que hay que evitar durante el examen clínico y la interpretación de las pruebas de laboratorio confirmatorias en los protocolos de muerte encefálica. Ilustra la gran variabilidad de las legislaciones sobre la muerte encefálica en todo el mundo. Analiza los argumentos a favor de la aplicación de la donación tras la muerte circulatoria. Señala las cuestiones sin resolver relacionadas con la muerte circulatoria y el tiempo que transcurre entre la parada cardíaca y la obtención de los órganos, denominado este período de no intervención. Ofrece una visión general de la epidemiología y la semiología de las experiencias cercanas a la muerte,
incluida su importancia para la religión, la literatura y las artes visuales. Sugiere mecanismos biológicos para las experiencias cercanas a la muerte, como la disfunción de la corteza temporoparietal, el antagonismo del receptor del algo tan complejo como el N-metil D-aspartato, el aura de la migraña y el sueño de movimiento ocular rápido. Plantea la hipótesis de que la tanatosis, también conocida como sensación de muerte, un rasgo de comportamiento común en el reino animal, representa el origen evolutivo de las experiencias cercanas a la muerte y especula sobre las futuras implicaciones de los recientes intentos de reanimación cerebral en un modelo animal. El objetivo es que el lector comprenda a fondo que los límites dentro de la neurología, de la muerte y el cerebro moribundo se están ampliando al igual que en el resto de las neurociencias clínicas. Y decir todo esto por un autor que cuenta con al menos 172 artículos científicos publicados, en un artículo que ya ha recibido más de 7.030 visitas en un año, demuestra que la pervivencia no es ya un tema de interés curioso, sino más bien una referencia base del conocimiento que deberíamos utilizar, quién sabe, si para ser ignaros, si para ser mejores. Porque en definitiva de eso se trata, porque el sentido de la vida es eso, vivir. Al final, después de todo, solo es cuestión de tiempo para conocer la solución del problema. Un valioso tiempo que agradezco hayamos compartido, ampliando el conocimiento. Después de todo, no hay tiempo de estudiarlo todo, de leerlo todo, de viajar a todos los lugares, de elegir todos los perfumes, o de hacer todas las cosas así que, ¿qué sentido tendría reflexionar en todo momento sobre qué habrá, consumiendo todo el tiempo intentando buscar una razón sobre la muerte, si al final no se ha vivido? Todo el tiempo intentando crear la gran obra, sin percatarse de que estaba justo ante tus ojos. La gran obra. Un relato extraído de Pasadizo. Había un hombre que no se supo si era un instruido. Pasaba las noches enteras pensando, cavilando a ver cómo iba a hacer, arrastrándose durante todo el día al abrazo de un sueño. Sus coetáneos le observaban con paciencia hasta que la pereza del tiempo los fue carcomiendo a todos. Pasaban los lustros y todos se preguntaban cómo aún no estaba terminada. Mas él seguía ahí, solamente observando la grandiosidad de cada pequeña cosa de este universo, ahí fuera, incluyendo lo imaginado y lo no imaginado por todo ser, y preguntándose cuál cosa había sido, era o sería su gran obra. Cada día, hasta que al final, el hombre también murió sin saber siquiera si la había empezado del todo. Pero dejó escrita una carta que todas las noches escribía de nuevo. La corregía sobre su mesa, llena de tachones y borrones, en la penumbra de la vela que lo había dejado casi ciego. No fue el cuadro, ni tampoco su música, pero allí estaba escrita su gran obra, esa que había dejado en heredad, aquella que no se atrevía a terminar, con la idea inaceptable de que pudiera ser olvidada. ¿Y si por no haberle dedicado un poco más no era bastante grande? Como el moho empodrece hasta la fruta más dura poco a poco. Como la gallina escarba en la impavidez buscando una semilla más con la que llenar el buche, que está ya lleno de granos, y entre tanto, los pequeños gusanos las agujerean y luego después la tierra los engulle. Y allí, en la carta estaba escrito esa última noche: he aquí la gran obra que, aún sin terminar, no nos ha dejado tiempo para observar las otras grandes obras de los demás. Mas muero sin saber si el mundo se habrá devastado por completo, de manera que no quede siquiera nada en pie donde abrir los sentidos, pero sabiendo que,
Aunque pude haber hecho otras muchas pequeñas obras, la razón se me ajusta a la conciencia de haberlo hecho conforme a lo bueno que pude, con la esperanza de que ese recuerdo guíe en el mañana. Y en la gruta comenzó a escuchar una música fascinante que provenía de las propias paredes, la cual solo sonaba a medida que avanzaba, como una armoniosa reverberación de sus propios pasos. Y al otro lado estaba el final del túnel, el final de su gran obra.